Hoy en Ecología Verde te traemos una recopilación de los 5 problemas más comunes en el cuidado de las plantas y cómo puedes solucionarlos. Descubre si tus plantas están enfermas y cómo curarlas. Empezaremos explicándote por qué se secan las plantas. Descubre qué estás haciendo mal para que tu planta esté tan seca. 1. Falta de riego. Cuando una planta necesita más riego, podrás ver cómo sus hojas se vuelven marrones o amarillentas, finas y quebradizas. Si la sequía es muy grave, puede llegar a perder tallos enteros, pero por lo general un riego por inmersión abundante servirá como medio para revivir las plantas secas. Sumerge la maceta seca durante unos 10 minutos en agua, sacándola luego para dejar que elimine toda el agua sobrante por los agujeros de drenaje. 2. Exceso de riego. Cuando la planta sufre de riego excesivo, en lugar de muy secas y rígidas, sus hojas y tallos tienden a oscurecerse, mostrándose toda la planta blanda y débil. Puede que con las puntas algo secas y quebradizas, pero el resto de la planta oscura y blanda. Podrás notarlo con facilidad en el sustrato de la planta que, aunque quizás sí tenga seca la capa superior, mostrará humedad enseguida bajo esta. Usa un dedo o un palillo para clavarlo con cuidado y comprobar si la tierra húmeda se queda pegada. Deberás sacarla con mucho cuidado de su maceta, procurando retirar de sus raíces toda la tierra húmeda posible a la vez que intentas no dañarlas. Después, con unas tijeras de poda o un cuchillo muy afilado, siempre bien esterilizados, corta las partes enfermas o afectadas por pudrición, tanto tallos como raíces, y coloca la planta en un nuevo recipiente con sustrato seco y rico. La perlita y vermiculita serán grandes aliados para evitar que vuelva a ocurrir, además de reducir los riegos. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos por qué se secan las puntas de las hojas de las plantas. 3. Mala ubicación. Es muy importante conocer bien las características y necesidades de cada especie de planta para poder buscarle una ubicación adecuada. Normalmente las plantas tropicales prefieren ubicaciones de sombra o semisombra. Si las colocas donde reciban una luz demasiado intensa, sus hojas se quemarán y podrían llegar a secarse, por mucho que el riego o la temperatura sean adecuados. Del mismo modo, un cactus desértico difícilmente crecerá bien a la sombra o en interior oscuro, y es cuestión de tiempo que la planta acabe por sucumbir al estrés o a la falta de energía. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué tipo de plantas hay que regar con poca frecuencia porque almacenan el agua en su interior? A. Crasas. B. Suculentas. O C. Las dos respuestas anteriores son correctas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 4. Mala temperatura o ambiente. Algunas plantas son realmente resistentes a los cambios de temperatura, sin embargo, otras son mucho más delicadas. De nuevo, las plantas procedentes de climas tropicales o subtropicales vienen de entornos donde la temperatura oscila mucho menos y tienden a necesitar un rango de temperaturas bastante acotado para poder crecer bien. Normalmente no será necesario que mantengas tu hogar siempre a temperaturas de primavera, pero es muy probable que una planta de estas características no soporte un invierno frío en el balcón o un verano muy cálido, expuesta al sol. Es importante que te informes acerca de qué cuidados y rango de temperaturas necesita tu planta y que hagas lo posible para darle una ubicación acorde en tu hogar. 5. Fuentes de calor o corrientes de aire. Según la especie, puede necesitar de estas o al contrario no tolerarlas. Algunas plantas son muy frondosas y no se exponen a corrientes de aire. Son propensas a sufrir hongos que las debilitan y las pueden secar. Fíjate bien en el estado de sus tallos interiores y procura podarlas para despejarlas y favorecer la ventilación, así como ponerlas en zonas lo más ventiladas posibles. Otras, en cambio, no toleran las corrientes de aire, que pueden hacer que pierdan demasiada humedad e incluso que se les caigan las flores y hojas. En estos casos, búscales una ubicación más resguardada, alejada de ventanas o puertas abiertas. Las especies más sensibles a los ambientes secos, por lo general, tampoco toleran estar cerca de fuentes de calor, como radiadores o aparatos de aire acondicionado. Si ves que tu planta tiene agua suficiente pero pierde las hojas y parece seca, probablemente debas buscarle una ubicación más alejada del radiador. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Las plantas suculentas o crasas son un grupo de plantas que almacenan el agua en sus hojas, tallos y raíces, por lo que no necesitan riegos frecuentes.
Ahora que ya sabes las razones por las que se secan las plantas, vamos a explicarte por qué es posible que le hayan aparecido manchas negras en las hojas a tu planta. 1. Muerte natural de las hojas. Debes saber que incluso en el caso de las plantas perennes, las hojas tienen una esperanza de vida limitada. Puede que las hojas muestren este aspecto debido a que han cumplido su ciclo vital y no por contar con la presencia de alguna enfermedad. 2. Quemaduras solares. También es el resultado de colocar a la planta ante una exposición directa y continua a la luz solar. Esto se puede incrementar si además riegas tu planta durante las horas centrales del día. Para evitar esto, te recomendamos que muevas tu maceta durante las horas de mayor luz solar y que la riegues utilizando un pulverizador. 3. Aparición de hongos. Los hongos aparecen cuando la planta se encuentra expuesta a una humedad excesiva. Son manchas que en un principio toman una coloración tirando a marrón, para finalmente acabar con un color oscuro. Además de su forma redondeada, es fácil reconocer la presencia de hongos por la aparición de pulgones, unos insectos diminutos que se sienten atraídos por el sabor dulce de las hojas, y flores que quedan expuestos por la acción del hongo. De hecho, es recomendable tratar la plaga antes de eliminar los hongos para asegurarnos de que el tratamiento empleado será completamente eficaz. Si también quieres saber por qué se secan las puntas de las hojas de las plantas, no te pierdas el vídeo de la tarjeta. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. La afirmación "la canela sirve como fungicida para las plantas" es A. correcta o B. incorrecta. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Ahora vamos a darte algunos consejos básicos para saber cómo tratar tus plantas a las que le hayan aparecido manchas negras en las hojas. Paso 1. Elimina las hojas infectadas. Para asegurar la salud de tu planta, lo primero que debes hacer es podar todas las hojas infectadas lo más rápido posible, ya que los hongos se extienden mediante el contacto directo. Asegúrate de que las herramientas que vas a utilizar para este tratamiento están desinfectadas cada vez que cortes una hoja nueva. Puedes utilizar una solución líquida compuesta por 1/5 parte de lejía y 4/5 partes de agua. Paso 2. Trata las áreas infectadas. Para evitar cortar todas las hojas infectadas de la planta, sobre todo aquellas que ya tengan un aspecto amarillento, podemos tratar de recuperarlas utilizando algunos remedios para evitar que la enfermedad se propague. Lo más sencillo es utilizar fungicidas, pero queremos recordarte que siempre que compres este tipo de productos te asegures de que están fabricados con una base de compuestos orgánicos. Descubre cuáles son los mejores fungicidas caseros en el vídeo que te dejamos aquí arriba. Paso 3. Pasa el rastrillo y desecha las hojas infectadas. En caso de que tus plantas se encuentren en el interior, te aconsejamos que mantengas la tierra siempre lo más aireada posible y que retires todas las hojas infectadas. Coloca estas en una bolsa bien cerrada para tirarlas y para evitar que agentes como el viento o los animales puedan volver a propagar los hongos. ¿Cómo prevenir las manchas negras en las hojas de las plantas? Para empezar, mantén la planta en una zona aireada y seca, a menos que se trate de una especie que no tolere las corrientes o requiera expresamente de mucha humedad ambiental. Por otro lado, apórtale un sustrato rico en nutrientes que den a la planta fuerza para luchar contra los hongos y enfermedades. El humus de lombriz es una gran opción como fertilizante ecológico y muy rico en microorganismos saludables. Asimismo, riega siempre tus plantas aportando el agua al sustrato y procurando no mojar sus hojas ni flores. Estas partes tienden a ser susceptibles de provocar la aparición de hongos o enfermedades si se mantienen húmedas demasiado tiempo, y la mayoría de plantas solo necesita agua en su sustrato o tierra. Por último, procura que el sustrato sea ligero y ofrezca un buen drenaje. Si tienes la planta en maceta, asegúrate de que el recipiente tiene agujeros de drenaje y de que retiras el agua sobrante unos 20 minutos después de regar del plato de debajo. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la A. Uno de los principales beneficios de la canela para las plantas es su uso como antifúngico. ¿Ya sabes lo que está causando las manchas negras en tus plantas? Otro problema común es que se doble su tallo a medida que va creciendo, y a continuación te explicamos las causas de este problema y cómo solucionarlo. 1. Falta de luz. Hay casos en los que se puede doblar un tallo por falta de luz. Te contamos lo que sucede según si la planta es joven
o madura. Cuando una planta joven está en sus primeras fases de crecimiento, busca siempre la luz del sol para poder hacer la fotosíntesis y generar nutrientes. Sin embargo, si se encuentra en un entorno donde no hay luz suficiente, la planta crecerá anormalmente rápido, alargándose cuando pueda en busca de acceder a una mayor cantidad de luz. A este fenómeno se lo conoce como ahilamiento y es muy habitual que se dé especialmente en el cultivo en semilleros. Las semillas contienen normalmente energía suficiente para que una planta se desarrolle durante sus primeras etapas, pero si ésta se ve obligada a crecer demasiado en busca de luz, estos nutrientes no serán suficientes y la planta acabará por doblarse bajo su propio peso y morir. Si notas que los plantones de tu semillero crecen anormalmente alargados, con un tallo estirado y fino, de aspecto débil, debes cambiar de inmediato la ubicación de la planta para que reciba luz suficiente o instalar una bombilla para plantas. También puede ocurrir que una planta más madura muestre deformaciones por falta de sol o porque éste incide de forma irregular sobre ella. Cuando esto ocurra, fíjate en el tallo de la planta. Si crece torcido en determinada dirección desde su base, no es un problema, pero si se tuerce solo a partir de cierta altura, es muy probable que se trate de falta de luz. 2. Falta de agua. Si no riegas tu planta lo suficiente o la planta tiene algún otro problema que impide a las raíces absorber el agua adecuadamente, como un suelo que la drene demasiado rápido o algún problema en las propias raíces, la planta se debilitará rápidamente. Una planta sin suficiente agua no tendrá nutrientes para formar tallos fuertes y gruesos. Unos tallos debilitados acabarán doblándose bajo el peso que soportan. En estos casos, la planta necesitará de un riego por inmersión para revivirla si está en maceta o de uno abundante y frecuente en exterior. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué plantas acumulan agua en sus hojas y por lo tanto no es necesario regarlas tan a menudo? A. Plantas suculentas. B. Plantas arbustivas. O C. Plantas bulbosas. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 3. Competencia excesiva. Si siembras muchas semillas muy juntas, los pequeños plantones competirán por crecer los primeros para obtener antes que su competencia el acceso a la luz. Este crecimiento acelerado puede desembocar al final en consecuencias parecidas a la del ahilamiento, motivo por el cual nunca se siembran más de 2 o 3 semillas juntas y cuando éstas empiezan a germinar se eliminan las más pequeñas y se dejan solo las fuertes. Descubre cuál es la manera correcta de germinar una semilla en el vídeo que te dejamos aquí arriba sobre germinar un aguacatero. ¿Cómo poner recta a una planta? Si se trata de ahilamiento por falta de luz, lo único que puedes hacer es mover tus plantas a una nueva ubicación con más luz. En el caso de macetas que reciben luz solo por una de sus caras, bastará con girarlas cada 3 o 4 días, de forma que la incidencia solar se va compensando sin problemas. Por último, en el caso de plantas trepadoras o con tallos doblados por el peso de sus frutos, lo mejor es recurrir a un tutor para plantas. De hecho, muchas especies lo necesitan. Clávalo en el suelo a una distancia de entre 2 y 10 centímetros según cuánto vaya a crecer la especie plantada y ayuda a la planta a crecer apoyándose en él. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. Las plantas suculentas retienen el agua en sus hojas, por lo que no hay que regarlas muy a menudo. Continuamos con otro problema que sucede concretamente en las hojas de las plantas. ¿Por qué se secan las puntas? ¿Deberías preocuparte si le pasa a tu planta? Veámoslo. 1. Estrés por falta de agua. Esto no significa necesariamente que la esté regando poco. Puede que sus raíces no estén siendo capaces de absorber el agua porque el sustrato no es el adecuado. Si notas que el sustrato está muy seco, lo primero que debes hacer es aumentar la frecuencia de riego ligeramente. No causes un aumento muy drástico, ya que podrías provocar el efecto contrario. Asegúrate de que la tierra no se encharca y de que retiras el agua sobrante del plato si la planta está en una maceta con drenaje. Si lo que ocurre es que el sustrato tiene
un drenaje demasiado alto, las raíces de la planta no tendrán tiempo de absorber el agua, aunque riegues a menudo. Esto ocurre a menudo en suelos muy arenosos, que agradecerán que les hagas un aporte de materiales como turba o humus de lombriz con un aporte de materia orgánico rico que además contribuirá a mejorar la capacidad de la mezcla de retener agua. Aquí arriba te explicamos cómo hacer abono orgánico casero. Otra opción es usar una buena cantidad de vermiculita y perlita que ayudarán mucho en la retención y liberación de humedad. 2. Estrés por raíces apretadas. Si tu planta está en un contenedor o maceta y sus raíces han ocupado todo el espacio disponible, acabarán por apretarse tanto entre sí que formarán una masa maciza incapaz de absorber agua. Para solucionarlo, solo necesitas trasplantar tu planta a una maceta más grande, con un nuevo sustrato adecuado. Si las raíces están muy juntas y compactadas, tendrás que soltarlas con las manos con mucho cuidado y podarlas si es necesario. Las raíces también pueden apretarse cuando están plantadas sin contenedor, sobre todo en suelos muy pesados y arcillosos. En estos casos será necesario trasplantar o bien a otra ubicación o sacarla, soltar la tierra de los alrededores en una distancia considerable y devolverla a su lugar. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. La siguiente afirmación es cierta o falsa. Las raíces de algunas plantas son comestibles. A. Cierto. O B. Falso. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! 3. Estrés por raíces dañadas. Un exceso de agua provoca daños graves en la planta, así como una planta seca puede ser fácilmente revivida. Al aportarle riego, una que haya sido ahogada habrá sufrido daños en sus raíces, con pudrición y zonas muertas. En estos casos será necesario sacar la planta y podar las zonas dañadas, además de reducir el riego o trasplantar la planta a un sustrato con mejor drenaje. Usa una maceta ligera, aportando turba, fibra de coco y humus de lombriz a partes iguales. 4. Estrés por corrientes de aire. Algunas plantas necesitan de aire en circulación para estar sanas, mientras que otras especies, particularmente las que requieren de entornos húmedos, no las toleran. Si la planta está en una zona con corrientes de aire y sus hojas o bordes se vuelven marrones, es probable que este sea el problema. Para evitarlo, traslada la planta a una zona más resguardada, a cubierto de las corrientes y sin pegarla a las paredes. 5. Estrés por sol. Una ubicación demasiado luminosa puede ser también causa de hojas secas en sus bordes, sobre todo si la planta no ha sido sometida antes a unos días de aclimatación a semisombra. Si tu planta se está quemando por el sol, trasládala a una zona de media luz durante unos días y observa su evolución. Si quieres aprender más sobre el cuidado de las plantas, échale un vistazo a la lista de reproducción que te dejamos en la tarjeta. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿yo lo has pensado bien? La respuesta correcta es la A. Las raíces de muchas plantas son comestibles. La zanahoria es un muy buen ejemplo. Y por último, continuando con las hojas, veamos qué provoca que se vuelvan amarillas y qué remedios puedes usar para que vuelvan a ser de color verde. 1. Exceso de riego. Cuando todas las hojas de la planta o una gran cantidad de ellas adoptan un intenso color amarillo de forma regular, es muy probable que hayamos regado la planta en exceso, o bien que el sustrato o tierra no ofrezca un drenaje adecuado. Si tocas la tierra y la notas húmeda y apelmazada, necesitas airear la tierra removiéndola y aplicando tierra de textura arenosa a la mezcla. 2. Falta de riego. Si las hojas se amarillean adoptando una textura arrugada y toda la planta parece decaer y perder fuerza, lo más probable es que necesite más agua. Cuando una de tus plantas haya sufrido una gran sequía, no la riegues en exceso. En su lugar, sumerge el macetero entero en agua durante unos pocos minutos y luego deja que la tierra drene el exceso. 3. Suelo pobre. Las plantas necesitan minerales y nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Cuando los nutrientes de la maceta se agotan, la planta empezará a amarillear. Si esto ocurre, debes o bien trasplantarla o aplicar abono a la tierra. Descubre cómo hacer abono orgánico casero para plantas en el vídeo que te dejamos aquí arriba. 4. Exceso o falta de luz. Algunas plantas no están preparadas para soportar una exposición directa a los rayos del sol.
especialmente en climas donde este brilla con mucha intensidad. Si ves que unas hojas que deberían ser de color verde oscuro empiezan a amarillear, traslada la planta a una ubicación con más sombra o donde esté protegida de al menos las peores horas del sol. También puede ocurrir que la planta no esté recibiendo suficiente luz y no consiga realizar la fotosíntesis. Este caso se puede diferenciar del anterior, en que aquí las hojas adoptarán un color más blanco que amarillo. Cuando esto ocurra, traslada tu planta a una zona más iluminada o, si no puedes, considera comprar una lámpara para plantas. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Cómo se llama el proceso que amarillenta las hojas de las plantas? A. Oidio. B. Clorosis. O C. Mildew. Piénsalo bien, porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y si también has notado manchas negras en las hojas de tus plantas, te recomendamos que veas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¡Continuamos! 5. pH inadecuado. Muchas plantas necesitan de un suelo con un determinado nivel de acidez. Cuando este no se cumple, la planta no podrá absorber el hierro que necesita del suelo y empezará a amarillear. Es posible conseguir tiras o sets para medir el pH de la tierra y así poder valorar qué sustancias o materiales necesitas agregar para incrementarlo o reducirlo según las necesidades concretas de la planta. 6. Clima frío. Algunas plantas pueden acusar los periodos fríos mostrando manchas amarillas en sus hojas, incluso cuando están en climas adecuados para su especie. Lo habitual es que ocurra sobre todo en plantas que no están acostumbradas a esas condiciones por haberse criado en invernaderos o zonas más abrigadas. Si esto ocurre pero las condiciones climáticas se mantienen en las recomendadas para la planta, no te preocupes, cuando lleguen los meses cálidos se recuperará. 7. Corrientes de aire. Hay plantas de interior que no deben estar en ubicaciones expuestas a corrientes de aire de forma habitual. Si es el caso, verás que las puntas de sus hojas se secan o amarillean y la planta podría llegar a perderlas. Así pues, si has observado hojas amarillas en las plantas de interior, simplemente cambia su ubicación a otra más resguardada. Y por último, 8. Llegada del otoño. Si la planta no es de hoja perenne, con la llegada del otoño sus hojas se volverán amarillas o marrones para finalmente acabar cayendo. Evidentemente se trata de un proceso natural que no indica que nada vaya mal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Este proceso que amarillenta las hojas recibe el nombre de clorosis y ocurre cuando las plantas dejan de producir clorofila por algún motivo, que es la sustancia que da su color verde a las hojas. Y hasta aquí nuestro vídeo sobre 5 problemas comunes en el cuidado de las plantas. Cuéntanos, ¿estás empezando a cultivar plantas en tu hogar? Hasta la próxima, ecologistas.